Agradecimientos, primero a todos los que hoy nos acompañáis, también a Antonio Silva, que nos ha ofrecido este reportaje que acabamos de ver y que no aparece en el programa, no estaba previsto en el programa, pero que nos lo ofreció una vez que conoció nuestro programa cultural y que lo hemos aceptado con mucho gusto, porque nos parece un reportaje que nos aproxima y nos retrotrae hasta hace 20 años. Muchas gracias, Antonio. No te veo, pero muchas gracias. Gracias, Antonio. Agradecer también aquí pues, la presencia de los protagonistas, José Luis, Fran, Toño, Seijas. Gracias por haber aceptado esta invitación. Otros protagonistas no nos pueden acompañar, algunos no lo hemos localizado y otro pues ha declinado participar. Y otros dos, como ya sabéis, pues ya no están con nosotros, nos acordamos con cariño de ellos. Gracias también a Paco, que al igual que este verano se ha brindado a contarnos su experiencia. Gracias a Antonio, que acaba de llegar de Madrid para estar aquí ahora con nosotros, realizando un enorme sacrificio, nos consta. Muchas gracias. Gracias, Tali. Y por último, agradecer también a Vanessa, que por haberse brindado a moderar esta mesa, que no pretende otra cosa que recordar sin acritud, sin reproche, un momento tenso de la historia reciente del pueblo de Santa Marina. Sin más, Vanessa, te paso la palabra. Bueno, pues eso, recordar hace 20 años cuando se inició ese encierro, el 27 de octubre del año 94, unos años convulsos, era una situación complicada en el sector, a nivel general, en concreto en la unidad de Santa Marina. Creo que todos tenemos muchos recuerdos vinculados a esos días, a ese mes. Algunos ya con más conciencia, otros con menos porque éramos prácticamente niños, pero nos impactaba todo el movimiento que había. Así un poco para empezar, pues no sé, Anatolio, si nos puedes ayudar lo que es a contextualizar cómo estaba el sector, en concreto Santa Marina, y por qué se decide tomar la iniciativa de hacer un encierro. Sí, bueno, buenas tardes y antes que nada agradecer sinceramente la invitación que me habéis hecho y sobre todo me ha permitido pues, recordar mucho a la situación que hemos vivido, también volver a conectar con compañeros que hacía muchísimos años, que no hace 20 años que me he jubilado ya, y quiero decir que eso también de alguna manera pues, te permite recordar viejos tiempos y también lógicamente pues, recordar situaciones pues, complicadas como el sector, como decíamos antes, ¿no? La verdad es que todo hay que, yo por lo menos lo conceptúo dentro del contexto de la situación grave que vivía el sector minero ya desde el año 86, o sea, desde el mismo momento en que España entra en la Unión Europea, nuestra minería se ha visto amenazada seriamente y a través de ahí, en sucesivos planes, hasta que lógicamente desembocamos en el año 94, que fue donde se firmó el segundo plan de concertación, racionalización de la minería del sector del carbón, hemos ido pasando por diferentes alternativas motivadas fundamentalmente, tanto en aquel momento como ahora, para que veáis que en algunos momentos tampoco ha pasado tiempo, por la falta de definición política minera que había en los gobiernos en aquel momento del PSOE y posteriormente del PP. Esa misma situación de intensificación minera la tenemos ahora en la actualidad. Los gobiernos no están apostando por el carbón. Y eso nos lleva a una situación tremendamente delicada y tremendamente complicada. Nada más tenéis que ver vuestro entorno en este momento, prácticamente no hay minas abiertas. Están todas o en ERE o a punto de empezar el ERE. Esa es la situación que ha desembocado esas indefiniciones a la política minera y también el protagonismo que siempre han tenido en forma negativa las eléctricas para el sector del carbón. Son los dos condicionantes que yo creo que nos han siempre situado en un entorno peligroso para el sector. Lógicamente, también tenemos que ver que en aquel momento las empresas tampoco estaban pasando por una situación fácil. Casi todas ellas con deudas importantes con Hacienda, con la Seguridad Social, como hemos visto en el documental que nos habéis echado. Otras muchas con proveedores que suponían que casi todas, a la hora de tener que cobrar las empresas, tenían embargos
Hacienda, por la Social, por los proveedores, y eso condicionaba tremendamente a los trabajadores porque no cobraban. Automáticamente la repercusión primera que había era que los trabajadores no cobraban. Y eso fue una lacra que tuvimos todos los trabajadores en el sector, nada más que había cualquier oscilación en cualquier sentido. La primera medida que tomaban los empresarios, y generalizo, era no pagar a los trabajadores. Esa situación fue la que motivó fundamentalmente el primer encierro de los compañeros de Virgilio Risco. Su situación de impago de salarios por parte del empresario que había en aquel momento, de 2 meses consecutivos, pero que ya venían trasladando de meses anteriores, cobrando hoy, embargo, levantaban el embargo, cobraban, volvían a la misma situación, y eso generó esa situación complicada. Lo unimos a la situación complicada que también había en el resto de las empresas de la comarca, y nos lleva a la situación que los compañeros les ha hecho reflexionar, en nombre de todo el sector, en nombre de todo el sector. Y a partir de ese momento toman una decisión arriesgada, difícil, complicada, de mucho riesgo para ellos, de mucho riesgo físico para ellos, de encerrarse en pro y en favor del sector de la cuenca del Bierzo Alto. Y yo creo que la minería del carbón nunca le va a estar agradecido suficientemente el esfuerzo que han hecho. Nosotros, por lo menos desde los sindicatos, y generalizo, le estamos muy agradecidos, porque estos compañeros que inicialmente parecía que no habían hecho nada, que simplemente era encerrarse en un sitio, les ha supuesto mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho dolor, el abandono de sus familias, y todo eso pues lo tenemos que agradecer, y yo, aunque sea 20 años después, también os lo quiero volver a agradecer, porque habéis sido los pioneros. Vosotros con vuestro encierro fuisteis los que teníais viva esa llama que los trabajadores, el resto de trabajadores del sector, necesitábamos fuera. Fuisteis la espoleta que necesitábamos los sindicatos para agudizar el ingenio, valga la expresión, de llegar y profundizar los acuerdos en el Ministerio. Vosotros erais la llama que el resto de trabajadores necesitábamos tener fuera. Y desde luego que lo habéis conseguido. Lo habéis conseguido. Alguien puede pensar, lo que han conseguido no tiene valor. Yo creo que poca gente, pero hay alguno que se haya pensado. Pero yo creo que todo el mundo que dice eso no sabe de verdad el esfuerzo que os ha costado y lo que ha supuesto para el Bierzo Alto posteriormente. Ahí se consigue el primer acuerdo como consecuencia de vuestro esfuerzo el día 8 de noviembre. El día 8 de noviembre del 2014, del año 94, se consigue un primer acuerdo que desarrollaba el segundo plan de ordenación del sector del carbón del 7 de julio del 94. Y en eso se marcaban las pautas entre las empresas que iban a continuar, las empresas que iban a recolocar y las empresas que tenían que cerrar según el Ministerio. Eso que fue un principio de acuerdo nos permitió continuar para el día 24 del mismo mes de noviembre, aún en contra de la opinión de los sindicatos. Ya el Ministerio nos pone encima de la mesa un documento donde se lleva consigo por delante un montón de empresas. Un montón de empresas, las tengo aquí. No sé si merece la pena recordarlas, pero en todo caso las tengo todas aquí. Pero fundamentalmente dos importantes, que eran Mile y San Antonio. Y se acuerda también en el mismo documento que continúen con la actividad Matarrosa, Campomanes Hermanos y Virgilio Risco, pero con reducción de actividad. Recordáis perfectamente que en aquel momento hubo que hacer una reducción de actividad en las tres empresas. Bien, a partir de ahí, eso permitió normalizar, permitió avanzar. Se han hecho fusiones de empresas, han hecho recolocaciones, se han hecho pues todo aquello que en un momento permitía la propia situación de las empresas, unas generando más cupo como consecuencia del cierre, otras, en algunos casos, única y exclusivamente dándoles más cupo. Pero eso es historia. Yo lo que de verdad quería hoy, y con esa idea venía, era de agradecerles a los compañeros el esfuerzo y unirme a este acto que vosotros habéis programado, para unirme también 20 años después, porque para nosotros ha sido una satisfacción por lo menos estar aquí y también de volver otra vez a saludaros y estar con vosotros en este día importante. En principio, eso. Luego, si queréis profundizar en alguna cosa más, lógicamente yo seguiré sin ningún problema. Sois 8 los que bajáis campo, los que vais a iniciar el encierro. No sé, que me contéis un poco cómo fue ese momento de decidir, cómo se decidió quiénes seréis los que ibais a bajar. ¿Había más de
un centenar y pico de trabajadores y fuisteis vosotros los 8 elegidos al año. ¿Cómo fue? Bueno, eso fue, pues, yo creo que entre los sindicatos y la gente que había allí, pues, creo que se dijo que se iba a hacer elección, y allí me parece que no se eligió a nadie. Creo que se levantó la mano, y cogimos, pues que ya habíamos sido elegidos, y el poco tiempo que teníamos para cenar, pues cogí y venir a casa, avisar a las familias, coger la poca ropa que pudieran y ir por allá, sin más, y por allá. Un poco, bueno, pues contarme más o menos qué es lo que os empuja a levantar la mano. Imagino que es una cuestión dura. ¿Qué os lleva, o en tu caso, por ejemplo, Juan Carlos, qué fue lo que te motivó a levantar la mano en ese momento? Porque hubo otra gente que no levantó la mano, entonces, ¿por qué? No tengo nada y levantarlo. No lo piensas y... No lo piensas y de repente te levantas. Como yo... Un poco en tu caso. Y yo igual estaba soltero y no lo pienso. Levantas la mano Y luego en el momento de llegar a casa y un poco contarme lo que se decía a la familia que os ibais a ir, tampoco fue con mucho tiempo, un poco contarnos cómo fueron esas horas entre tomar la decisión y cómo fue la bajada. En casa te animaban. Pues sí, pues lo que sea, claro, con tal de trabajar y eso. Nada, ¿qué te van a decir? ¿Qué hará usted de trabajar? Bueno, la primera noche fue mucho. Dormir ahí abajo y todo. Dormir nada, no dormimos nada. Y la humedad que teníamos allí y estaba todo aquello que tuvieron que entrar aquella noche a arreglarnos aquello, a tablillar todo y bueno, la primera la noche, fue muy duro. ¿A qué hora bajaste más o menos en la bajada? Serían las 8 o ahí. Ahí sí, más o menos. Las 8. Eso, no sé si... Nada más que comentar. Lo único, bueno, como todos sabéis, pues se vivió aquello y no hay otra cosa más que decir. Pero que sí, bueno, agradecer a todo el pueblo de Santa Marina, a toda la gente que nos ayudó, pues agradecer y nada más. Pero no esa primera noche, ¿había alguna anécdota de esa primera noche? Bueno, ¿me puedes contar? pues estábamos ya estábamos allí metidos, ¿verdad? Sí. Y estábamos ahí y cuando sentíamos allí un ruido que se sentía por el travesal para adelante y se sentía pum, 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 pum. Hostia, pues, si acabamos de cerrarnos y ya teníamos problemas aquí. Cuando apareció el marido de Felipe, Scout, y el conjunto de tablillas, sin luz y sin nada, ya nos llevaba hasta la cintura. Pero vosotros qué hacéis aquí? Después no llevamos unas cervezas porque pensaron que no teníamos nada. Y bueno, pues el primer susto que llevamos ya, nada más que cerrarnos. Así que lo demás, pues nada, después ya todo. Los siguientes días, un poco las noticias que os llegaban de fuera, no sé si os animaba a seguir aguantando, si realmente en algunos momentos realmente os nada magia ni nada, un poco cómo fueron pues ese contacto con el exterior cuando os iban a visitar, pues tanto como decíais en médico, también en medios de comunicación y las noticias que recibíais de fuera, si más o menos os ayudaban a persistir en la postura o en algún momento decíais ese momento de... Bueno, nos ayudaba mucho eso. Sobre todo cuando nos llamaban frente al familia, la familia, se llamaban y te ayudaba, y sobre todo cuando bajaban los sindicatos, bajaban con lo mismo, a decirte que nada. Te decían que no había solución, que no tenían. A ver, venían como siempre con malas noticias, la verdad sea dicha. Y la gente nos daba mucho todo, la verdad sea dicha, de mucho. ¿Cómo lo sentís? ¿De qué forma os llegaba ese apoyo? ¿Cómo lo... no sé si puedo sacar porque también me hace también?
y a recibéis a pues, se paga algún tipo de carta de la familia, si solamente a través del telefonillo, o más o menos como... No, era todo por teléfono. Con la familia era todo teléfono. Teníamos los periódicos. Los periódicos. Claro. Enterabas de lo que había fuera por el periódico. Veías que fuera las viadas de Dios. Quería mucho correr, era una de las carreras Pues sí, más que estar aquí. se hacía el día a día, cómo era la jornada, no sé, como las duchas y la comida, como contarnos cómo podía ser un día. No, la comida muy bien porque comías de caliente todos los días, te bajaba una comida en la noche, de un lado, de otro, si no había problema. Después, pues, la base fue una palangana, unas toallitas y nada, pues, ahí confuso, tampoco iba a estar ahí para la foto. ¿Ya dónde ibais a grabar? Pues al pozo ahí con la al embarque, sí, sí. No sé, luego, por ejemplo, en tu caso también tienes que dejarlo desgraciadamente en el encierro. Cuéntanos un poco esa situación y la rabia que tuviste en tener que dejar a los compañeros ahí. La situación mía, pues según el médico, pues dijo que tenía que tener la silicosis, se me había dado, como se dice en el vídeo, una bronquitis, ¿no? Se decidió de salir y pues, salimos y claro, dejas atrás pues 6 compañeros que, bueno, pues, ¿qué vas a hacer? Si no hay que comer, pues teníamos que hacerlo, pero bueno, dejas a los compañeros allí y nada más, pues todos los días lo mismo, pensaba que es lo mismo. ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué no harán? ¿Qué no estarán haciendo? Y no hay nada. Se decidió eso y nada más. Bueno, entonces estaban ahí, pues, haciéndose desde la parte de la empresa, más o menos cómo surgió también, porque realmente es una empresa familiar, que pues, tenían ciertas necesidades a esta niña, había la posibilidad de que se encargara y que la perdieran, no sé, desde la empresa, cómo surgió también esa situación esos días. Bueno, yo ante todo, en representación de la familia, desgraciadamente, como todos ustedes saben, tanto Virgilio Riesco, padre, como hijo, como mi cuñado Pedro, desgraciadamente no están aquí. Y bueno, pues para mí, y en mi presencia, no deja de ser testimonial, también están las 2 hijas de Virgilio Riesco. Una de ellas, además, que es mi mujer, está, si ya de por sí, emocional y de todo punto vinculado a la historia vuestra. Hay otro componente adicional, es que vosotros os hicisteis justamente famosos o desgraciadamente famosos en España. El nombre de Virgilio Riesco, que es lo que tienen las empresas familiares. En este caso particular, la empresa se llamaba como el dueño, como el... Es que estás apretando eso. Entonces, bueno, en este caso particular, la empresa llevaba el nombre del empresario, con lo cual, pues también a nivel nacional se hizo famoso. Y se hizo famoso el pozo, el famoso Pozo María Ángela. Y es que mi mujer se llama María Ángela también, por lo tanto, en nuestra familia emocionalmente estamos, pues por muchos motivos, muy vinculados, profundamente vinculados a aquella experiencia. ¿Cómo lo vivió? Bueno, pues es que entrar ahora en un análisis histórico de cómo se llegó a esa situación, pues seguramente no viene al caso. Yo creo que ya hemos tenido oportunidad aquí en la asociación, que vuelvo a agradecer el gesto y la iniciativa que habéis tomado de hacer este recuerdo de aquellos hechos tan importantes en aquellos años. Ya en el mes de agosto le dedicasteis pues también un homenaje a la figura de Virgilio desde el punto de vista del empresario, de lo que representó para este pueblo sobre todo. Pero y como ya se puso de manifiesto entonces, bueno, pues este hombre,
¿qué voy a decir yo? Soy su hijo de alguna forma, ¿no? Pues dedicó su vida a la empresa, como la dedicasteis vosotros y cada uno a su puesto. Dedicó su vida, dedicó su esfuerzo y dedicó sus recursos. Como desgraciadamente el tiempo ha venido a demostrar después, este hombre y esta familia pues puso en esa mina todo su ilusión, todo su esfuerzo, todos sus recursos, con errores y con defectos y con cosas buenas y con cosas malas, pero ahí está. Aquello fue un sufrimiento terrible que relatable, que lo sufristeis en vuestras carnes de una forma mucho más intensa, pero desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista personal, pues para él y para sus hijos fue un trauma terrible, que ojalá hubiera esto conducido a unas soluciones que el tiempo, desgraciadamente, pues no las ha traído. Vosotros hicisteis, se os consideró, y para vuestro orgullo y ante vuestras familias, pues héroes en aquel momento, y eso pasará a vuestras generaciones futuras, el orgullo de haber intentado, incluso poniendo en riesgo buena parte de vuestra vida, el sacar adelante el sector. Bueno, pues ni vosotros con vuestro esfuerzo personal y casi con vuestra salud conseguisteis una parte, pero desgraciadamente el paso del tiempo ha demostrado lo que todos estamos viviendo. Y el empresario, pues también apostó, siguió apostando, y bueno, no es quizá el momento de decir ciertas cosas, pero si vosotros perdisteis muchas cosas, todo el mundo sabe lo que perdió Virgilio Riesco y su familia. Apostó tanto por esa empresa desde muchos años, como todos sabéis, pues que al final vosotros perdisteis, el sector perdió, y la familia, y Virgilio Riesco personalmente y toda su familia, pues también lo perdió. Sirvió, yo creo que sirve para ellos. Mi suegro y mis cuñados ya no están, vosotros estáis para satisfacción vuestra, y lo que os tiene que quedar es el orgullo personal de como hombres, como trabajadores, como padres y obreros, pues hicisteis todo lo que estaba en vuestra mano. Así que lo sufrimos intensamente. Yo en lo personal, y seguramente con alguno de vosotros, pues cuando veía eso y veía a Carbajo y veía a Moliner y veía a algunos, pues claro, si a vosotros traen recuerdos, a mí también me los traen, porque realmente fueron unos meses que no se los deseo a nadie. A vosotros, desde luego, no. Pero yo os puedo asegurar que desde el punto de vista empresarial, cuando todo estaba apostado en la empresa, aquello fue terrible. Fueron unos años, porque estos, en el mes de octubre del 94, es un momento histórico. Pero si yo tuviera que hacer un análisis, digamos, de los años anteriores, es que fue terrible. Fue terrible desde el punto de vista empresarial, ¿no? Pues porque había créditos, había hipotecas. Como ya habéis recordado una vez de esta familia, yo no digo que otros empresarios no lo hayan hecho, pero es que Virgilio Riesco y sus hijos apostaron hasta el último céntimo de su pequeño patrimonio. Y en los años anteriores a vuestra heroicidad, bueno, es que el pequeño patrimonio de esta familia estaba hasta aquí hipotecado, embargado, tanto por los bancos como por la Hacienda, por la Seguridad Social. En fin, aquello fue, desde todos los puntos de vista, personales, materiales, económicos, empresariales, etcétera, un desastre, y lo vivimos y lo sufrimos con mucha intensidad. Y ese mes, pues que, bueno, mi suegro ya era hombre, en fin, como todos recordaréis, pues ya tenía muchos años, lo vivió con mucho dolor, y mis cuñados, que eran los que estaban al frente de eso, pues exactamente lo mismo. Al final, bueno, la vida es así, la vida de la empresa y la vida del sector ha sido así, y es recordar, los que estáis o los que estamos vivos, pues con orgullo de que cada uno, en la medida de sus posibilidades y arriesgando cada uno lo que tenía que arriesgar, pues se intentó al máximo, y desgraciadamente la historia pues habla por sí misma de cuál ha sido el final Una cosa que se me olvidó antes y no me perdonaría marcharme sin decirlo.
Dentro de los agradecimientos que nosotros quisiéramos hacer, aparte de los compañeros, hay una cosa que nosotros siempre tuvimos muy presente y que la hemos valorado muchísimo, y es el esfuerzo que hicieron sus familias. A mí nunca se me va a olvidar que cuando llegaba allí a la Camina, cuando veía a sus mujeres, a sus hijos, a sus madres, todos alrededor de aquellos bancos que vi allí con el champú aquel como llamamos nosotros ahí encendido, eso no se nos va a olvidar nunca. Y por lo tanto yo creo que también es justo que también en este homenaje también se lo pudiéramos, yo desde aquí lo propongo, que le rindamos también homenaje a todas esas mujeres que ahí estaban todos los días, sin faltar ningún día, sin faltar nunca nadie allí, todo el mundo pendiente y todos los días pendientes de los que estaban dentro. Y yo creo que dentro de ese punto de vista yo no me podía meter de aquí sin agradecérselo, porque yo creo que ha sido un esfuerzo grande lo que han hecho. A mí se me queda una imagen grabada cuando yo uno de los días que llegaba allí. El día antes de ir a la Diputación, ¿os recordáis las bolsitas aquellas de grano que se estaban haciendo cuando yo pregunté qué estáis haciendo? No, esto lo vamos a llevar mañana al presidente de la Diputación. Me acuerdo perfectamente de ese detalle, entre otros, ¿no? De anécdotas que había, pero insisto, yo también quiero agradecer el esfuerzo de sus familiares, de sus mujeres, sobre todo de sus madres que estaban allí todos los días sin faltar. Y luego otra cosa también, que los mineros nunca tuvimos que agradecer nada a ningún gobierno. Todo lo que hemos conseguido los mineros durante toda nuestra historia ha sido en base al esfuerzo, al sacrificio, a la lucha, a las huelgas, a las reivindicaciones constantes y permanentes. Y también hay otra cosa, hemos sido siempre muy solidarios. Cualquier sector que nos llamara, ahí estábamos los mineros. Y eso también lo tienen que reconocer, y yo también se lo reconozco a ellos en nombre de todos los mineros que estamos homenajeando los que ahí hoy. Por lo tanto, no tenemos que agradecer nada. Todo lo que tengamos, no lo hemos ganado, si me permitís la expresión, a huevo. Y nadie nos ha regalado nada. Antonio, realmente los servicios como héroes a salir de ese recibimiento son un poco... Bueno, pues como héroes, pues bueno, sí, también sí, con los compañeros. Yo un poco de reconocido también que tenía de casa, un poco el... ¿Qué no lo necesitas? Siempre, ¿no? ¿En qué no lo necesitas? Con alegría, Pero bueno, contar un poco lo que fue eso, que está en Buenos Aires antes, pero bueno, que el último día que fue el homenaje de perder la luz y ver toda la gente, no sé si es un poco impactante de repente, que habéis estado encerrados casi solos durante tanto tiempo y de repente encontraros con tanta... Ver a tanta gente allí te emociona. Nos emocionó a todos. Ver a tantísima gente, a todos los compañeros, todos los que trabajaban, gente de todos los pueblos, te emociona. La verdad es que Esto se lo llama mucho, de todas maneras ya estamos en esa protagonista que ahí había mucha gente y esperando. Emocionados, claro. ¿Y felices? ¿Estaban felices? ¿No estaban felices? De salir, por supuesto, bajo. Sí, ¿cómo no va a estar feliz de salir? De salir y de... De salir. Todo. Claro. Y de los que son de salir. con llegar a esa primera ¿cómo fue ese día? Fuera. Ya se queda en la ducha. Pues un buen baño, afeitarse y salir de todo. Luego ya abajo hubo anécdotas, no sé contar nada más. Bueno, Carlos, nuestro médico, os iba a visitar bastante, ya la Sí, bueno. también. Nos hacía cantar y todo. Sí, nos animaba mucho. bueno, eso de tristeza no lo tengo. Recuerdo, y qué recuerdos, pues recuerdo muchos recuerdos. Otro de ellos era pues, aquí, la de los Seixas, que estábamos durmiendo, si te dormía, y nos venía como una rata. Oye, sí, pues algunas cosas más. Muchas veces, pues, como lo habíamos hablado antes, pues como no teníamos para ducharnos, hasta que nos bajaron el inferneño, pues cantábamos el agua aquí en el inferneño, en una
ponernos a lucharnos unos a otros y cuando te dabas cuenta, pues, o el difunto Quintero, o se tenía agarrado de... Hubo el momento de tirar la toalla, o sea, de realmente la presión mental de estar tanto tiempo encerrado, o de tengo que salir que tengo que un poco de claustrofobia, o de sí que no estoy no se pasaba por la cabeza, más como que había fuera, más como para pensar en salir. Un día que lo pasaste, creo que lo pasaste muy bien, el día que llevaron un brazo de guitarra, que creo que muy bien. ¿Qué dolor tienes de la persona? No sé, no me acuerdo ahora. ¿Vosotros erais conscientes de la desgraciada popularidad que estabais teniendo cuando tantas cadenas de televisión, tanto periodista bajó abajo y erais conscientes de que España entera os veía casi todo el día por la televisión o no? No me acuerdo ahora, teníamos pensado hacer alguno allí, no me acuerdo de pero bueno, sí, más aquí, bueno, de las comidas y eso nada, porque nos tenían atendidos ahí, los hospitales sí, y alguno más. Sí. No, muy bien. Comíamos caliente todos los días, bajábamos, hacían ahí Langreano, Envidia, el Barrantunes y no. Comer no pasábamos. Y el pueblo, muy bien. Sí, toda la gente, la Piedra, de Envidia, de muchos sitios. Y periódicos todos los días, ¿no? Estamos bien dentro de lo que se puede decir el sitio que era, estamos. No sé si ahora la de nuestro sector actualmente, a pesar de la heroicidad del sector agroalimentario, os preguntar si sabiendo lo que es ahora en el día 20 años después, si volveréis a hacer el mismo sacrificio. Yo creo que no, yo no. Yo personalmente no. No, ya te lo podía. No, porque es todo. Si lo tienen que cerrar, lo cierran y. No piensan. No. Si dijéramos, volvemos ahora 20 años para atrás, igual sí. Igual sí. Igual sí. Claro, pero decir 20 años para adelante, yo no lo haría. 20 años para atrás. Claro, sabiéndolo, es que eso no es ventajista. Ya lo sabes. Eso es una... Claro, si quedan 4 mineros, ahora es que. Claro. Eso es lo más triste de que se No, sí, un poco que digo que las propias circunstancias casi no te permiten mirar mucho más adelante, porque al final es un poco lo que yo decía antes, o se apuesta por el carbón o no se apuesta. Si tú ves que los gobiernos promueven y sacan adelante leyes alternativas para las comarcas, sobre todo fundamentalmente para el carbón, el minero obviamente de dichos lucha por su empleo, lucha por su entorno, lucha por su comarca, pero si tú ves que las leyes van en sentido contrario, que van a reducir, a cerrar, tú mismo te estás desanimando y dices, pero ¿para qué voy yo a emprender una lucha aquí que está condenado de antemano porque no hay una verdadera política en este país que nos permita decir por lo menos cierta parte de la minería, porque ese es el gran problema que tenemos, porque al final cerramos la minería. Pero es que vamos a depender del exterior energéticamente para todo. Si ese es el gran problema que vamos a tener aquí. O sea, por lo menos, en el año 94, que por los chicos, y yo la primera vez, se decía, un 15% de generación de energía eléctrica se va a producir con carbón nacional. Eso te daba ciertas garantías de que lo que produjeras podías llevarlo allí porque la técnica te lo consumía. Ahora los acuerdos que dicen además que las empresas eléctricas están obligadas a consumir carbón nacional, las propias eléctricas las están incumpliendo. O sea, ni siquiera teniendo normativa, las eléctricas cumplen el carbón. Y eso nos lleva a una situación complicada. Y tan complicada. A una situación imposible. Claro, entonces, luego ayudas al mantenimiento de las explotaciones. El propio gobierno tiene retenidas las ayudas a las explotaciones. O sea, teniendo
está definido ni siquiera se cumple, con lo cual automáticamente tú mismo estás viendo que eso va a ir en sentido de crecer, que no hay, que de verdad que eso no tiene continuidad. Y claro, lo lamentable es que en este país, con la cantidad de reservas de carbón que hay, tengamos que tener las minas cerradas. Y luego además hay otra cuestión, mira, Alemania, que decía que en el año 2018 iba a cerrar todas sus minas, resulta que ahora las está abriendo. Claro. Ahora las está abriendo y nosotros las estamos cerrando. Sí. Mira qué contradicción. Y comprándoles el carbón a Con ellos. lo cual, nosotros vamos a depender, como decía antes, energéticamente de ellos, o sea, de fuera. Vamos a tener que seguir comprando carbón de importación a un precio superior al que nosotros podamos producir, porque aquí ya no estamos hablando de minas que no son viables. Las minas que ahora normalmente están funcionando son minas con unos ratios de producción altos, con una rentabilidad demostrada y prácticamente llegando al 2018 sin tener necesidad de minas. Pero ¿qué pasa? Si ahora la propia normativa europea te está diciendo que aquellas minas que quieran continuar a partir del 2018 y que hayan recibido ayudas, tienen que devolver las ayudas porque si no las devuelven no pueden continuar. ¿Eso es apostar por el carbón o es tirar el carbón por tierra, que es lo que está haciendo? Entonces, yo creo que aquí, de verdad, tiene que haber alguna movilización en algún sentido. Y yo tampoco quiero criticar a los sindicatos porque mi responsabilidad en el sindicato ahora es totalmente diferente. Yo he pasado al tema de los servicios sociales, mucho más desagradable en algunos aspectos, os lo puedo asegurar, pero mucho más gratificante. Porque ayudas directamente a personas que lo necesitan de verdad, que están en situaciones complicadas, de dependencia, sanidad, copagos, no sé qué. Esa es mi responsabilidad ahora y además gratificante desde el punto de vista de que puede ayudar a muchas personas que lo necesitan. Y desde el punto de vista de los verdaderos sindicatos de industria, que son los que tienen que velar por esto, yo creo que se han apoltronado un poquito. No me he la estación, yo creo que se han apoltronado un poquito. Entonces yo creo que hay que también empujarlos de vez en cuando. Yo creo que tienen una obligación para con los trabajadores, porque es que si no es todo difícil. ¿Entiendes? Pero bueno, es un poco como yo lo veo desde fuera. ¿No crees que ha habido un despilfarro bestial en las minas? No, todo. Yo soy un trabajador, he sido trabajador, y te digo que no es normal que yo le cueste al Estado 90.000 euros y me pague 12.000, porque para eso me dejan en casa. Sí, pero tú no puedes llamarlo solo al terreno exclusivamente tuyo, tienes que mirar el entorno, tienes que mirar porque produce tu puesto de trabajo. Porque aquí no se trata de lo que gana un puesto de trabajo cierto, sino los inducidos que hay alrededor. O sea, la economía que genera en el entorno, la economía que genera en una comarca, la economía que genera en una provincia, porque al final esto es una pelota, esto es un espiral que va agrandándose y agrandándose. Tú miras 20 puestos de trabajo, generan 20 puestos directos más los inducidos, y eso es un poco el planteamiento. El dinero que es para la mina, que se meta en la mina, que no se ha metido el dinero las empresas que fuera la yo como beneficio de la industria es que no hubo seguimiento de las ayudas, ni para las ayudas directamente a las empresas, ni para las ayudas a la reindustrialización de las comarcas mineras. Sí, porque no se reindustrializó nada. Al final no había seguimiento a los dineros que se daban, por ejemplo, para proyectos empresariales. Luego teníamos otro problema. Los proyectos dotacionales, los ayuntamientos, todos querían tener un polideportivo en su pueblo, hacían discotecas, hacían polideportivos, y claro, al final todo eso no dio el resultado. Se han tirado muchísimos millones de pesetas de aquella, de euros hoy, como consecuencia de no hacer un seguimiento razonable y razonado de lo que serían las inversiones en el proceso de reindustrialización de las comarcas mineras. Y así nos luce el pelo, estamos todos condenados prácticamente a zonas desérticas. Tú vas por comarcas mineras y ese es el gran problema que tenemos, es que no se carga los que tienen. Está bien. Entonces, ese es un poco el planteamiento. Las comarcas mineras están condenadas a desaparecer porque no hay una industria alternativa que sea capaz de generar la economía suficiente para que se mantengan. Están convirtiéndose en zonas desérticas, y nada más tenéis que ir por todas las comarcas mineras de la provincia, salvo 4 contadas que a lo mejor puede haberlas, que no sé si, bueno, 4 no, mucho, una si acaso. Un par de ellas, sí. Una si acaso. El resto son zonas desérticas. Por eso digo, pero ese es el gran problema que tenemos en este momento y lo que de verdad falla en este momento en las políticas incentivadoras por parte del gobierno de la nación. Y ese es el problema del gobierno y de los gobiernos. O sea, yo tampoco estoy haciendo aquí política de ningún partido. En este momento todos los partidos políticos que han apostado por el carbón, yo lo decía al principio y me ratifico con ello. Además lo he discutido con ellos un montón de veces. Porque
Sí, pero mira, esa es otra de las cuestiones que también habría que exigir a las eléctricas, porque las eléctricas tienen la obligación de dotarse de los medios técnicos necesarios para que no contaminen, para que el CO2 no salga a la atmósfera. Y hay 50.000 fórmulas de poderlo hacer, con filtros, con mejores mecanizaciones, 50.000 sistemas que permitan en todo caso no emitir a la atmósfera el CO2, que es el que contamina, y poder quemar los carbones sin ningún tipo de problema. Pero el gobierno tendría que hacer que era el primero. Totalmente de acuerdo, ya lo dije antes. O sea, es que además es que no está demostrado que el carbón español ni sea mejor ni sea más caro. Un poco, bueno, vuestra experiencia unidos a Macado, se acabó el encierro, hubo que volver a tocar con la realidad. Un poco vosotros quedasteis satisfechos con el acuerdo de las en ese momento, lo que era el mantenimiento de la empresa, aunque con recolocaciones, una reducción de la producción y de las plantillas. Realmente para nosotros fue un buen acuerdo. ¿Cómo lo visteis? Bueno, para nosotros creo que sí, fue un buen acuerdo que se dio en Ducati. Y bueno, hubo gente que se hizo la conversión esa que no se tenía que haber hecho, pero se hizo. Y mucha gente pues optamos, pues, unos por ir al local, otros por coger el dinero y otros pues quedarse en la empresa. Yo, hablamos con mi mujer y tal, decidí que yo para Luis Radio no trabajaba. Y dije, no, que yo tenía derecho a quedarme en la empresa. Pero bueno, aquí llegué, las cosas no fueron bien como fueron, hasta que bueno, encontré un trabajo en la minería y bueno, a partir de ahí, pues, poco a poco las cosas pues, han ido tirando. No muy bien, pero bueno, funcionó. Y ellos, pues no lo sé. Pues yo, con 20 años, pues no me lo pensé. Cogí el dinero y me fui a trabajar. Me fui a trabajar a las 4 horas y sigo trabajando. Un poco de lo que fue el declive del sector, de cómo lo buscando un trabajo más o menos digno, con unas condiciones más o menos dignas, más o menos respetables, a cómo fue un poco de la profesión, en lo que era el trabajo que vendieron tanto en los salarios como en las condiciones de trabajo y las horas. Hoy tampoco es... Yo se cobraba más antes, cobraba más antes que hoy. Y era... Es que hemos ido a menos, pero muchísimo, porque lo que cobro casi hoy, lo cobraba cuando estuve en Virgilio. Lo que cobraba yo una hora en Virgilio, la estoy cobrando hoy. 20 años después. Y son 20 años. ¿Y las condiciones? Peores. Condiciones Peores. Condiciones peores. Y hoy el trabajo está peor que hace 20 años. A ti, claro, tú fue eso que te llevó a salir de la minería. Sí, porque yo no sé lo que estuve después, 4 años, seguí ahí en Virgilio, bueno, y nada, se veía que las condiciones cada vez tenías que hacer horas obligatorias y las condiciones que se trabajaba, que ya la seguridad, a explotar rampas de retroceso y cosas de esas así raras, y ya pues, y con el sueldo mínimo, para ganar 120.000 pesetas, 130, vas de albañil y las ganas por ello, porque sí. Es que después fue, desde que entraron las contratas ahí y tal, pues fue todo. Las condiciones que es eso, galerías ahí sin mantenimiento. Y luego, bueno, yo lo más fuerte que vi fue eso, que una rampa que había allí, la 2, pues de retroceso para atrás, sin estar ahí un pance para abajo y no tienes ni salir ni nada. Por mi parte, dice, bueno, pues entra para ir a picar, pues yo ahí lo pico.
Y yo, porque estaba fijo, podía decir que no entraba. Pero esta gente que venía a contrata y entraba y comía después, salía a comer un bocadillo y volvía a entrar con la mía. Y ya cuando ves eso, pues dices, no. Pues es como echar. Pero eso en parte de quién es el culpable. Me explico, no es de todo el entorno. Era uno, era un país pasado, o sea, gente, no sé, digo yo. Ya, pero no sé, ¿qué parece que...? Pues un poco culpa de todos. Y es que, claro, yo sé cómo es. Bueno, imagino que hace las circunstancias a cada uno, cada momento nos da un cierto miedo. O sea, realmente las subcontratas te implicaban una cierta inseguridad de tu trabajo, tú querías mantenerlo y a veces te toca un poco tragar con determinadas circunstancias. Un poco la entrada de las subcontratas también fue lo que devaluó un poco el trabajo, porque imagínate que para realizar una subcontrata ese dinero tendría que darse por una parte, iría directamente al trabajador, ni a las condiciones, ni a su seguridad. Lo que yo sé, en todo caso, las subcontratas, desde luego, no hicieron nunca ningún favor al conjunto de la minería, pero ni es que para ellos mismos, porque eran trabajadores que no estaban dentro del sistema de la minería, o sea, eran trabajadores que realizaban sus trabajos, en algunos casos en los mismos lugares o parecidos de los que los hacía la empresa motriz, pero no pertenecían al régimen especial de minería de carbón. O sea, fijaros hasta qué punto. Y con salarios, pues, si el compañero está diciendo que en aquel momento eran salarios bajos, por lo de las contratas, en torno a un 25% más bajo. En unas condiciones tremendas. Lo que pasa es que aquí, como siempre, se abusa de la necesidad. Entonces, hay gente que está necesitada y no sabe lo que es capaz de hacer hasta que no lo necesita. Y ese es el gran problema con que nos encontramos muchas veces y el gran abuso que hubo también en muchas veces, no todas, pero en unas cuantas. En unas condiciones, ninguna condición de seguridad, allí no controlaba nadie nada, con unas exigencias de producción determinadas y si no las sacabas no cumplías y automáticamente ya sabías lo que te quedaba. O sea, quiero decir, esas eran las condiciones que trabajaban las contratas de muchas empresas. O sea, que hasta los propios trabajadores estaban muy perjudicados por la propia situación, aparte de que el sector del carbón en su conjunto pues también se vieron repercutido de forma negativa. No, bueno, no lo digo, pero es que el modelo de gestión cambió radicalmente. Es decir, si ya el Estado casi obligaba, y vosotros, buena parte de lo que nos pasó a Virgilio ya estaba en la lista, de que había que cerrar. Entonces, el modelo de gestión de una empresa que, como se había llevado hasta ese momento, pues cambió radicalmente. Entonces, los que nos vimos forzados a vender, porque Riesco no hubiera vendido su empresa si no se hubiera visto forzado por la circunstancia. Como tú decías, falta de apoyo absoluto por parte de la administración se escudaba en Europa y que Europa ya había cambiado las reglas del juego. Todo eso era una pura hipocresía, porque lo ha habido, aquí sin entrar a reprochar a los sindicatos o a los grupos de presión, pero bueno, estamos viendo que durante años y años la agricultura europea, hay fondos para todas las agriculturas en España, explotaciones que no tienen viabilidad ninguna, explotaciones que se plantan con fondos europeos y luego se retira y se tira a la basura por eso. Y sin embargo con el carbón nunca hubo ese apoyo. Por lo tanto, los empresarios que entraron nuevos como consecuencia del cierre de los empresarios clásicos, con todas sus virtudes y con todos sus defectos, cambiaron radicalmente el modelo e iban, bueno, da pena decirlo, iban al cortoplacismo de sacar el máximo dinero posible, engañando a Endesa, metiendo lo que no se debía haber metido, en fin, lo que yo no quiero entrar en detalle porque lo sabéis vosotros muchísimo. Pero así fue. Y entonces el empresario clásico, insisto, con sus bondades y con sus defectos, pues tuvo que tirar la toalla y se estableció un modelo de gestión de empresa que no tenía nada que ver. Y eso de las subcontratas o las contratas era el nuevo modelo de gestión de las empresas mineras. Y evidentemente esos empresarios que subcontrataban no tenían ni la sensibilidad, ni la vocación, ni el compromiso de seguir mirando hacia adelante de su empresa y de sus obreros. Ya no había el concepto de mis obreros, creo yo, porque mi suegro, con todos sus defectos que los tendría, pero vosotros erais sus obreros, los suyos, y se dejó la vida en eso. Los que llegaron después, no digo en nuestro caso, no quiero aquí apuntar a nadie, pero vosotros lo sabéis mucho mejor que yo,
qué pasó a partir de entonces. Pero yo insisto, fue un modelo empresarial completamente nuevo y que ha conducido pues, a lo que hemos visto. Sí. Yo creo que precisamente un problema que hoy es que la minería pasó de ser de empresas como el caso de Virgilio Riesco, era un orgullo para los trabajadores entonces. Yo recuerdo que como Virgilio Riesco todo el mundo quería ahí, porque cobraban bien, estaba en minas, cobraban poco, pero la empresa estaba bien formada. ¿Qué pasa? Que ahora ha venido un empresario con claridad. Y esto es empresario, este es un mafioso. Está chupando el dinero de la ropa y se está invirtiendo precisamente en los mercados fuera de la minería. Ese es el problema. Bueno, pero es la palabra menor. Yo creo que es en buena medida es la visión del corto plazo de estos empresarios que llegaron nuevos. Porque su objetivo era explotar en todo el sentido del verbo en el menor plazo posible. Eso era su objetivo. Pero bueno, ¿qué os voy a contar ya a vosotros que lo veis? Si es que los cupos se compraban, es que era falso que había esos cupos. Y aquí, en fin, no quiero entrar en detalles, no vaya a ser que luego se publique. Pero ¿qué había por debajo? ¿Por qué? Porque era la única forma que estos nuevos empresarios pensaban que era realizar. Y por eso no me extraña que muchos de vosotros dijeran, no, yo tomo la indemnización que se me dan y me buscaré la vida, porque ya visteis que ese modelo de gestión de empresa minera, pues no era el que hubiese estado acostumbrado, insisto, con todos los errores que se pudieran cometer, que yo no estoy diciendo aquí que todos fueran unos santos varones, pero desde luego, para mí es una palabra clave, es el compromiso que tenían aquellos mineros de aquellos años, que lo habían hecho desde otros 40 años anteriores, y aquí el otro día, en agosto hablábamos, y aquí hay mujeres que trabajaban con mi suegro en los años 50. Bueno, ese compromiso que tenía el empresario y sus obreros, pues desgraciadamente desapareció, como ha desaparecido en otros sectores de la vida económica del país. Yo no estoy hablando sola y exclusivamente del sector de la minería, pero lo que es evidente es que no ha habido compromiso público y no ha habido compromiso de una nueva generación de empresarios. Y como decimos, bueno, ¿cuántos quedan? Es que siempre volvemos a un hombre. Es que queda uno. Ese es el problema de uno. Y ese es el empresario histórico clásico, porque todos creo que no. Ese es el problema de los monopolios. Al final, o aceptas lo que te ponen encima de la mesa, o ya sabes lo que te queda. Nada, porque como no tienes dónde ir, porque todo depende del mismo. Esa es la situación que está pasando en este momento en la minería de carbón, no nos engañemos. Sí. En este momento, en esta provincia, solo existe un empresario exclusivamente... Casi en España. Bueno, pero yo, como estamos aquí, yo hablo de aquí. Exclusivamente que dé puestos de trabajo. Exacto. ¿A costa de qué? Claro. Eso es lo que voy. Entonces, yo muchas veces he parado a pensar, seguramente que vosotros también. ¿Quién ha cerrado el 80% de las minas de esta provincia? Pensar. ¿Qué empresario es él? ¿Quién ha sido el que ha cerrado las minas de esta provincia en un 80%? El que las compraba, claro. No estoy hablando de Victorino Alonso, con pelos y señales, yo no tengo nada de contar. Yo en todo caso, por ejemplo, bajo la fórmula de una empresa lo compraba. Es a lo que yo me quiero referir. Entiendo lo que te quiero decir, ¿no? Sí. Ya, compraba la empresa, a los 2 días traspasaba el cupo, cierre, empresa cerrada. Claro. A los 3 días compraba otra empresa, cierre para otro grupo, empresa cerrada. Nosotros empezar a ver y fijaros de verdad, hacer un análisis de la situación y cuál ha sido el empresario que ha cerrado el 80% de las minas de esta provincia. Con lo cual, no se os olvide tampoco, estaba haciendo el caldo gordo a los gobiernos respectivos, porque los gobiernos respectivos no querían aportar el carbón, como os decía, y propiciaban todo tipo de artimañas, le consentían todo tipo de argucias para que al final conseguir el objetivo de cerrar las minas, que era el objetivo prioritario de estos gobiernos. ¿No os dais cuenta que ahora el sector ya no es un sector estratégico? El sector del carbón ya no es un sector estratégico en España. Y yo muchas veces me pregunto, y lo digo con todos los respetos a vosotros, si no os llegáis a entrar en el pozo, ¿estáis seguros de que Virgilio Riesco hubiera continuado? ¿O hubiera sido los que hubieran cerrado con 1.000
Porque claro, yo estoy seguro de que gracias a vuestro esfuerzo conseguisteis mantener la empresa aunque fuera reduciendo la actividad, pero si no, os encerraréis. No se cierra. Está cerrada la empresa, por lo tanto, doble valor para el esfuerzo que habéis hecho vosotros y el sacrificio que habéis hecho, eso seguro. Mira, la verdad decía, me acuerdo perfectamente. Virgilio Risco se mantendrá mediante el estudio de una fórmula que asegure la explotación más idónea de su yacimiento. Eso es lo que ponía en el acuerdo que firmamos en el Ministerio. O sea, eso tanto como decir que continúa ahí, haremos un papelín diciendo que sigue siendo la empresa rentable y no sé qué, no sé cuánto, y se acabó la historia. Lo mismo que el cierre de Miri San Antonio, a la inversa. Y sí, el estudio de McKinsey y no sé cuántos retos más, pero todos sabíamos lo que iba a hacer al final el estudio de McKinsey, que no eran viables y que había que cerrar. Esa es la situación. Y entonces, yo muchas veces, cuando hablamos del esfuerzo que habéis hecho, yo lo valoro mucho más porque habéis conseguido de verdad no solo ser, lo que decíamos antes, la llama que mantuvo vivo el sector y que sirvió como revulsivo fundamental para iniciar lo que fue después el proceso de la negociación del primer plan del carbón, sino que habéis salvado vuestra empresa, eso tengo seguro, porque si no hubiera cerrado. Segurísimo que hubiera cerrado para nosotros dos si no hubiera cerrado. Pero bueno, al final, ¿qué queda? El honor y la dignidad. Esto es lo que queda. Y este homenaje que habéis tenido la magnífica idea de hacer es totalmente merecido, porque es lo que les queda a ellos y a su familia. Porque pasaréis a la historia, sí, vendrán con los reportajes y las hemerotecas y dice que él tiene todo lo que se publicó. ¿Y qué? Al final os queda a vosotros vuestra dignidad, vuestra honradez y punto. Y es que desgraciadamente es así. Y eso para vosotros, oye, pues es una gran satisfacción. Pero viene bien, la hemeroteca viene bien para recordar, ¿eh? Sí, sí, el recordar está bien. Lo que pasa es que desgraciadamente, como tú apuntabas, el sector está tan... No es que esté condenado a muerte, es que está muerto, que ya estas experiencias no van a servir para el futuro, porque desgraciadamente, y siento decirlo en pleno cuenta, esto no se va a renacer, esto no va a renacer. No. Esto está más claro del agua. Entonces, ¿qué queda? Pues queda la dignidad. Y poco más. Y para nosotros, de esta familia, que es de la empresa de la que vosotros trabajabais, pues queda la dignidad también. Que se cerró, se vendió, se fue, o se encerrasteis en el pozo que se llama como mi mujer, pero al final queda la dignidad de ir con la cabeza alta. Con la cabeza muy alta. Y vosotros con la dignidad de haber hecho todo lo que estaba en vuestras manos por defender vuestro puesto de trabajo y el de vuestra familia. Y este casi es el resumen de la vida. Es que la vida, desgraciadamente, es así. Pues con esas palabras no puedo seguir cerrando. No sé si os queréis decir algo más, no sé si os interesa dar un agradecimiento, no sé si precisamente a nuestras familias, a toda la gente que estuvo allí, un poco. Sí, yo llevo distancia, quiero agradecer a todo el pueblo de Tabarina y a toda la gente que nos apoyó. Nada más, ¿qué quieres que diga? Que somos héroes, somos héroes. Nos echamos por lo nuestro y nada más. Por lo menos lo hicisteis bien. Bueno, por el vuestro y por el de los pocos más. Bueno, sí. Por lo mío. Sí. Y por lo de tanto, que más o menos en su pueblo todos un poco en aquel momento de esa empresa. Sí. Entonces, aunque solamente se la muy bien, sí. No es mismo que trabajar. Agradecer a toda la gente, a todos y a la familia. Sois muy charlatanes los tres, muy charlatanes. Díganos un poquitín más de la lengua, a ver. Recordar a los niños del Quintero, que no están aquí. Eso es. Bueno, pues enhorabuena y que os vaya muy bien en los años futuros, porque lleváis algo importante. Muchas gracias. Compañeros, no te pares, ratón, que por
siento ¿Algo más? No. Muy bien, Vanessa, has hecho un gran trabajo. A ellos, pues bueno, para mí siempre, bueno, tengo la pena del periodismo desde hace mucho tiempo y ese año 94, pues para mí también en algún momento me hubiera gustado en ese momento estar trabajando para poder tener la voz a lo que ocurría en mi pueblo. Es algo que he llevado siempre dentro. Realmente he hecho un montón de trabajos y muchas cosas vinculadas con lo que fueron esos meses, porque yo realmente era una niña, tenía 14 años, pero lo vi con mucha... No digas la edad, no lo parece, ¿no? Y con mucho orgullo. Y a mí también me emociona mucho el poder hacer esto con vosotros. Así que, gracias. En nombre de la presidenta y de la directiva de la asociación, procedemos a clausurar las actividades programadas para este año 2014. Santa Marina, pueblo minero, ha sido el eslogan de los dos momentos fuertes del verano cultural. Primero con el 50 aniversario de la apertura del Travesal de Tomadura y un recorrido por la figura de su artífice Virgilio Riesco. También interesantes y entretenidas fueron los momentos que tuvimos en el anecdotario minero, con los mineros primero y con las mineras, que también las hubo. Y en este otoño cultural recordamos el 20 aniversario del encierro del Pozo María Ángela. Queremos terminar, diciendo que aquello que permanece en el recuerdo de la gente sigue vivo. No dejemos morir estos actos, estos gestos y estos sacrificios de nuestros antepasados, de nuestros amigos, de nuestros familiares que nos precedieron, para que ellos tampoco mueran. Así que ahora, como viene siendo costumbre, en nuestra asociación, después de hacer un acto de estas características, os vamos a invitar a un pedazo de roscón y a un vasín de vino dulce para rematar la faena. Muchas gracias y hasta el próximo año. La
Santa Bárbara.